Esto era cuando yo como a las 4 de la mañana un día para recibir un parto. Este es una monta de unos elefantes que en el caso del ser humano no ocurre, pero en el elefante sí, el pene se mueve. Debe tener sus músculos, no sé. No he estudiado esa anatomía. Pues un día me pondré a ver. En el caso, porque aquí yo uso muchas láminas que son de obstetricia, o sea, de las clínicas de obstetricia. En el caso de cuando nos llega una paciente embarazada, siempre se le hacen todo este tipo de preguntas a toditas, a toditas. ¿Qué edad tiene? Su fecha de última regla, ¿verdad? Su fecha probable de parto, que esa normalmente la sacamos a partir de la fecha de última regla. Cuántos embarazos ha tenido, cuántos partos, cuántas cesáreas y cuánto ha sido aborto, pues. Entonces, o sea, el número de gestas va a hacer que los partos, las cesáreas y los abortos den la cuenta, pues. O sea, dentro de las gestas se cuentan los abortos. Si tiene antecedentes de diabetes mellito, asma, etcétera, medicamentos, qué medicamentos ha tomado, si ha tenido infecciones urinarias, etcétera. Y siempre este es el ejemplo de cómo se redacta en la historia al principio algo que se llama enfermedad actual. Se trata de paciente de 28 años de edad con fecha de última regla el 5 de octubre del 2017, fecha probable de parto 12 de julio del 2018, dos gestas, una para. Ajá, profesor, no dan las cuentas. Bueno, porque ahorita está embarazada. Bueno, tiene dos gestas, pero no sabemos en qué va a terminar, si en parto, cesárea o en aborto. Quien refiere a inicio de enfermedad actual, caracterizado por contracciones uterinas dolorosas, que normalmente que son aproximadamente de 3 a 4, ¿verdad? En un periodo de 10 minutos aproximadamente, motivo por el cual acude y se ingresa. Entonces, después, bueno, en el diagnóstico uno coloca paciente que está con edad gestacional por fecha de última regla, o sea, qué edad gestacional tiene, embarazo de tantas semanas por fecha de última regla o por ecosonograma. Y bueno, los demás diagnósticos, si ya está en trabajo de parto o si está viniendo por tener una infección urinaria, etcétera. Vamos a empezar a sacar la cuenta. ¿Cómo se saca la cuenta? Entonces vamos a sacar la cuenta, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? En el caso en un caso hipotético de una paciente, ¿verdad? Vamos a primero, porque la edad gestacional, es decir, de cuántas semanas de embarazo tiene una paciente, se puede sacar por fecha última regla o por ecosonograma. Por fecha última regla, ¿verdad? Entonces le preguntamos a la paciente y bueno, nos dice, bueno, sí, mi fecha última regla el 3 de febrero del 2021, suponiendo, ¿verdad? Que hoy, supongamos que hoy es 15 de mayo del 2021. Entonces ella nos dice que hace 3 meses fue su fecha de última regla. Cuando nos da la fecha de última regla, uno prácticamente automático saca rápidamente la fecha probable de parto. ¿Cómo se saca la fecha probable de parto? Bueno, sencillamente le sumamos 7 a los días y le restamos 3 a los meses. Pero ¿cómo le voy a restar a 2? Le voy a restar 3. Bueno, entonces obviamente yo digo 2 meses para atrás. Entonces digo febrero, estoy en febrero, enero, diciembre y noviembre. 3. Imaginemos que por ejemplo fuera 3 de mayo. Supongamos que a esta fecha le vamos a sacar la fecha probable de parto. Entonces sería 15 más 7 sería 21. Y 5 menos 3 es 2. Entonces, la fecha probable de parto de esta paciente es el 21 de febrero del 2022. Entonces, la fecha probable de parto, eso cae un palo de agua por aquí. La fecha probable de parto
que es esta, ¿verdad? Es para un cálculo de 40 semanas. Es decir, que de aquí hasta aquí hay aproximadamente 40 semanas. No quiere decir que ese día es el que va a parir, porque por algo está diciendo fecha probable de parto. Esta es alrededor de las 40 semanas. Entonces, vamos a sacar qué edad gestacional tiene la paciente para hoy, 15 de mayo del 2021, si su fecha de última regla fuera el 3 de febrero. Entonces resulta, ¿verdad? Que, o sea, para que ustedes piensen, pues no que sea algo al caletre. ¿Qué es lo que voy a sacar yo? ¿Qué cuenta voy a sacar yo? Bueno, sencillamente voy a sacar cuántas semanas hay desde este día hasta este día. Para sacar cuántas semanas hay, es más fácil contar los días. Saco los días que hay de aquí a aquí y después lo divido entre 7 para sacar cuántas semanas hay. Entonces, para eso debo aprenderme los meses que tienen 31 días. Quienes tienen 30 y quienes tienen 31. Hay una mnemotecnia, ¿verdad? Que es la mnemotecnia de las vaquitas, ¿verdad? Que con eso nos aprendemos cuáles tienen 30 y cuáles tienen 31. A mí se me hizo un poquito fácil aprendérmelo porque soy hijo de contador y entonces mi papá se aprendía eso, me hacía aprendérmelo casi porque todos los meses se declaraba el impuesto y el último día de cada mes era la fecha tope, entonces ya sabíamos, teníamos un día más o teníamos un día menos para declarar el impuesto. Bueno, lo cierto es que entonces tú comienzas las vaquitas, que son los nudillos, ¿ves? Cuando hay vaquita es 31. Cuando hay valle o huequito, entonces no tiene 31. Entonces enero tiene 31. Huequito, febrero todo el mundo sabe que tiene 28. Marzo tiene 31. Abril, huequito, tiene 30. Mayo tiene 31. Junio tiene 30. Julio tiene 31. Y después pasamos a la siguiente mano. Agosto tiene 31 también. Septiembre, huequito, 30. Octubre, 31. Noviembre, 30. Y diciembre, 31, que todo el mundo sabe también que tiene 30. Ahora les voy a contar. ¿Alguien sabe por qué julio y agosto tienen 31? El emperador Julio César, ¿verdad? Él, este mes tenía otro nombre, que no recuerdo en este momento, pero él vino y le quitó su nombre original a ese mes y le puso Julio, porque él se llamaba Julio. Bueno, quiero que quede que un mes se llame como mi nombre. Entonces vino el siguiente emperador, que fue Augusto César. Entonces él, de envidioso, también dijo, no, yo quiero también un mes para mí. Y se lo colocó al siguiente mes. Le quitó el nombre original y se lo colocó al siguiente mes. Pero resulta que resulta que este mes tenía solamente 30. Entonces él vino, se lo quitó a febrero y le colocó 31. Le colocó 31 también porque él decía que él no podía ser menor que julio. Y bueno, por eso esos 2 meses tienen 31. Bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Entonces, como les dije, vamos a calcular, ¿verdad? ¿Cuántos días hay desde aquí de febrero? Desde el 3 de febrero al 15 de mayo. Entonces, primero debemos decir cuántos días hay del 3 de febrero al 28 de febrero hay 25 días. Entonces sumo 25 días de febrero más, ¿cuántos días tiene marzo? 31 días de marzo más los 30 días de abril más los 15 días de mayo. Más los 15 días de mayo. Entonces, cuando sumo, ¿verdad? 25 más 31 más 30 más 15 te da 101. Entonces eso lo debes dividir entre 7. Entonces lo divides entre 7 y por allá en alguna neurona debe haber quedado cuando hacías divisiones a mano.
Entonces, bueno, te debes acordar que buscas, agarras de todo un numerito y dice un número multiplicado por 7 que me dé 10 o cerca. Entonces, el 1, 7 por 1, 7, al 10, 3. Bajo el 1 y entonces un número multiplicado por 7 que me dé 31 o menos. Sería el 4, 7 por 4, 28 al 31, 3. Ya, bueno, no me quedaron más números aquí. Entonces, me da 14 semanas más 3 días. 14 semanas más 3 días. Entonces aquí vienen varias interrogantes. La primera interrogante que tú te debes estar haciendo es ¿por qué no lo hizo en la calculadora, profesor? Es más fácil en la calculadora. Ah, bueno, porque resulta que no te da exacto. Entonces aquí yo grabé un videito, ¿verdad? Haciéndolo en la calculadora para que veas que no te da igual así. 101 entre 7 y te da 14.42. Profesor, ¿y por qué? Bueno, porque este 14.42 da aquí, si tú sigues dividiendo, te da 42. Pero, ¿verdad? Tú necesitas este residuo, este numerito que yo nunca sabía en matemática qué significaba ¿Se acuerdan que esto es el dividendo? Esto es el divisor. Sí, el dividendo, el divisor, el resultado o cociente, y esto es el residuo. A ti te daba el resultado que este es el que te da la calculadora, el 14, pero el residuo no te lo da. Entonces ese residuo tú lo necesitas porque resulta que esta paciente ya pasó por las 14 semanas y tiene más 3 días y tú necesitas saber exactamente la edad gestacional. Entonces esa es la primera razón por la que no pueden hacerlo en la calculadora. La segunda razón, y bueno, ya después Jesús Vergel me dirá, es porque el residente te quita la mano si tú agarras la calculadora. Bueno, cuando yo estudiaba, cuando pasé por obstetricia, eso no nos dejaban agarrar la calculadora. Y bueno, no teníamos smartphone, pero uno tenía su calculadorcita pequeña que yo la había usado en pediatría para las dosis. Pero no te dejaban usarla, tenías que agarrar y escribir en un papelito, en un récipe. 25 más 31 más 30 más 15 me da 101, hago la división. Ellos te veían que tú estuvieras haciéndolo. Claro, ahorita, supongo, ustedes las mujeres tienen seguramente en su celular tienen la aplicación para los ciclos menstruales y ahí en un momentico te da la edad gestacional. Para un ciclo menstrual, para una fecha de última regla de tal día, te da de una vez la edad gestacional. Yo no sé si ya por lo menos dejan usar la aplicación, no sé. Lo cierto es que, como ustedes ya me conocen, saben que a mí me gusta que ustedes aprendan de dónde vienen las cosas, por qué se hace así, por qué se hace así. Entonces, bueno, aquí ya lo están aprendiendo. Como yo soy flojo, dime, ajá, está bien, a la orden. Como yo soy flojo, ¿verdad? Entonces, porque yo no solamente vi obstetricia como estudiante, sino que fui residente por un año de obstetricia. Entonces, claro, también me fajaba, pues todavía no tenía smartphone, me fajaba a hacer las cuenticas. Llegué a empezar a darme cuenta, ¿verdad? Que cuando la edad gestacional era, por ejemplo, que la paciente, su fecha de última regla era 3 de febrero, ¿verdad? Pero supongamos que hoy no era 15 de mayo, sino que hoy era 5 de noviembre. Entonces imagínense el polo que uno se tenía que echar. 25 de febrero más 31 de marzo más abril más mayo, junio, julio, agosto, toda esa suma y después dividirla. Entonces, cuando me daba que la paciente estaba ya con 39 semanas y entonces hoy era 5 de noviembre, ¿verdad? Cuando yo terminaba aquí, me daba 39 semanas más 2 días. Entonces yo empecé a darme cuenta que cuando estoy cerca de la fecha probable de parto, empecé a sacar la cuenta, me di cuenta que esta fecha probable de parto está en base a 40 semanas. Entonces cuando me llegaba una paciente, ¿verdad? Que su fecha probable de parto estaba muy cerca
de hoy, o hasta se había pasado, por ejemplo, que hoy fuera, en vez de 11 de noviembre, hoy fuera 15 de noviembre. Entonces yo decía, no, chico, que voy a estar sacando la cuenta. Si ya yo sé que para el 11 de noviembre eran 40 semanas, pero hoy es 15, entonces del 11 al 15 son 4 días. Entonces colocaba de una vez, embarazo de 40 semanas a 5 días. Agarra dato ahí, Jesús, para que no te eche tanto el polo cuando vienen ya con esa barriga que va a explotar. ¿No? Bueno, ahora Gracias. vamos, ¿verdad? Con cuando por ecosonograma. Hay mujeres, ¿verdad? Que porque su fecha de última regla es muy irregular, o sea, a veces no, no coincide o sencillamente se le olvidó, nunca nota nada, no sabe cuándo es su fecha de última regla, pero sí tiene su eco que dice que está embarazada. Pero resulta, ¿verdad? Que hoy es 15 de mayo, ¿verdad? Hoy es 15 de mayo, pero el eco se lo hizo fue el 15 de marzo. Estoy hablando que este es el mismo embarazo, el mismito embarazo. La fecha, la paciente no sabe cuándo fue su fecha de última regla, pero sí tiene un eco que es del 15 de marzo. Pero hoy es 15 de mayo. ¿Cómo saber para hoy cuántas qué edad gestacional tiene? Ah, bueno, sencillamente, ¿verdad? Yo me planteo esto en la mente. El día que se hizo el eco, que es el 15 de marzo del 2021, tenía 6 semanas. Tenía 6 semanas, es decir, desde su fecha de última regla, o sea, desde su ovulación, desde el día en que ovuló, hasta el día que se hizo el eco, el 15 de marzo, pasaron 6 semanas. No me importa qué fecha fue esta, pero lo cierto es que ya yo sé que en este periodo hay 6 semanas. Bueno, ahora yo necesito saber es que es cuántas semanas hay desde el día del eco hasta hoy, y yo de esa manera agarro y después sumo las semanas de hasta el eco más las que me dé de que hay hasta hoy y me da la edad gestacional completa. Entonces, sumo desde el día del eco, porque voy a partir de aquí para adelante. Entonces, del 15 de marzo al 31 de marzo, ¿cuántos días hay? 11, ¿verdad? Entonces, 11 días de marzo, más 30 días de abril, más 15 días de mayo, entonces me da 56. Lo divido entre 7, ¿verdad? Entonces, número multiplicado por 7 que me dé 56 es el 8. 7 por 8, 56 y no hay residuo. Entonces, de aquí hasta aquí pasaron 8 semanas completas. Que las sumo, ¿verdad? Más 6 y me da ¿cuánto? 14 semanas. 14 semanas más 0 días. Profesor, pero no dio igual. Porque esa es otra cosa, que entonces tú en obstetricia tienes que sacar la cuenta haya FUR o no haya FUR. Es decir, si la paciente tiene la fecha última regla, de toda manera tienes que pedirle el primer eco y sacar la cuenta a ver si te da parecido o no a la edad, a la fecha última regla. Y puede haber una diferencia de menos de una semana. En este caso hay de menos de una semana de diferencia, entonces es aceptable. Dos cosas. Bueno, una que está en dos. El primer eco es el más importante. El primer eco, o sea, la fecha no la puede, esta edad gestacional no se debería sacar con ecosonogramas de ya de 20 semanas, de 25 semanas, no, siempre el primer eco, porque el primer eco es más fiable. ¿Por qué? Porque ¿cómo saca el obstetra la edad gestacional del feto sin tener fecha última regla? O sea, sin tener fecha última regla, ajá. ¿Cómo la saca en el eco? Bueno, porque sencillamente miden el feto. Se hace una medición desde la cabecita hasta las nalguitas y
ya hay tablas establecidas donde nos da de que de acuerdo si tiene ese tamañito, tantos milímetros de tamaño, quiere decir que tiene tantas semanas de embarazo. Pero, ¿qué pasa? En las primeras semanas todos los fetos son del mismo tamaño. En las primeritas semanas todos los fetos van con el mismo tamaño. O sea, porque eso viene dado, vamos a decir, por lo que es la especie humana. Sin embargo, a medida que ya el embarazo va avanzando, cuando ya han pasado 8 o 9 semanas, ya ahora el tamaño y la velocidad de crecimiento del feto va a depender de los genes de su padre. Si sus padres eran pequeños, entonces él va a ir a una velocidad más lenta que el feto de unos padres que son altos. ¿Ven? Entonces por eso es que los ecos posteriores, 20, 25 semanas, no me sirven tanto porque no van a ser tan fidedignos como el de las primeras semanas, que tiene un rango menor de error. Bueno, aquí está algo de los primeros ecógrafos. Entonces, bueno, ahí se le pregunta a la paciente todos los antecedentes que ha tenido, si ha tenido alguna operación a nivel del útero, fracturas pélvicas, cómo han sido sus hábitos alimentarios, si toma café, si fuma, etc. Entonces se le pregunta también, ¿verdad? Lo que es la menarquia. La menarquia es la primera menstruación. ¿Cuándo fue la primera menstruación? ¿A qué edad? Entonces todo eso se anota. ¿Cómo están sus ciclos menstruales? Si son de 28 días, si son de 21, si son de 35, ¿verdad? Se le pregunta también la primera relación sexual. ¿A qué edad fue su primera relación sexual y a qué edad fue y cuántas parejas sexuales ha tenido? Todo eso se pregunta. Pero en el caso de que estás reportando en una revista médica donde hay otras pacientes, no puedes decir esto así a voz populi, por supuesto. Entonces tú siempre dices PRS1, PRS14, 15 años, no sé, 18. Tú dices PRS14, PS3. Ya todos los médicos de la revista saben qué es lo que estás diciendo. Pero no debes decir primera relación sexual a tal edad y que todo el mundo lo sepa, y si estaba la camarera por ahí limpiando y si estaba el camillero, todo el mundo se entera de la primera relación sexual de la paciente. Entonces, bueno, aquí está lo de la regla de Naegele, que es lo que se llama, cómo se saca la fecha de última regla, sumando 7 a los días y restando 3 a los meses. Entonces, bueno, aquí por eso es que sale ese meme, pues. Cuando se examina a la paciente, ¿verdad? Se le toman los signos vitales igual que con toda paciente, etcétera, ¿verdad? Pero en el abdomen sí es un poquito diferente a lo que siempre se reporta, ¿verdad? Se debe reportar cuánto mide el útero, que se mide con una cinta métrica, el número de fetos, etcétera, y más o menos se ve la posición del feto. Igual se ausculta con lo que se llama el estetoscopio de Pinar, se oculta, claro, no, por lo menos cuando yo estaba en el ambulatorio era lo que tenía, pero ahorita en algunos ambulatorios hay un fonendoscopio que tú se lo colocas y entonces te da los latidos del feto, pues. Entonces tú lo buscas y los latidos normales entre 120 y 160 latidos por minuto. Aquí está, estetoscopio de Pinar. Entonces, bueno, cuando llegamos a la parte de los genitales, bueno, se examina igual, se hace la especuloscopia y se hace el tacto, se examina toda la parte de los genitales externos, etc. Entonces, esto es como normalmente se reporta, ¿verdad? El cuello, todo eso se palpa el cuello del útero y todas estas cosas se examinan. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo en el embarazo, pues como tal. Entonces vamos a ver
¿verdad? Algunas manifestaciones fisiológicas, gravídicas, ¿verdad? Durante los primeros 3 meses, la temperatura puede oscilar entre 37.2 y 37.3. Es de destacar que todas estas manifestaciones que vamos a ver están dadas más que todo por la acción de la progesterona. De hecho, la progesterona es la responsable de que ocurran los vómitos, los mareos, todas esas cosas que ocurren en los primeros meses del embarazo. El peso, ¿verdad? Va a aumentar obviamente hasta un 15%. Normalmente, recuerden que la mujer embarazada debe ir mensualmente con el ginecólogo, se va controlando su peso y todo, y normalmente debe haber aumentado 1 kilo, máximo hasta 1 kilo, 1,5 kilos por mes. Hay veces la mujer que si los antojos, que si no sé qué, que si come chocolate, que si come pollo, que si tráeme esto, que si tráeme pizza, que si trae esto. Entonces, no se da cuenta y de repente aumenta 2 y 3 kilos en un solo mes. No, pero es que los antojos, ¿qué tal? No, hay que moderarse eso, porque entonces puede darte consecuencias como es la preeclampsia y todas esas cosas. La preeclampsia es la hipertensión en la embarazada. Entonces, al final del embarazo, esto es una tabla de lo que normalmente debe pesar, o sea, cuánto normalmente debe pesar la paciente desde que comenzó el embarazo hasta que terminó. Debe haber aumentado unos 9 kilos, como les dije, uno por mes. Y que todos esos 9 kilos están repartidos, ¿verdad? Fíjense en el feto a término, en la placenta, el líquido amniótico, el mismo útero se hipertrofia, las fibras musculares aumentan la cantidad de fibras musculares, etc. La frecuencia cardíaca, ¿verdad? Puede mantenerse, aumentar un poco en la gestación, aumenta más en los 30-32 semanas y puede llegar hasta a más de 10 pulsaciones por minuto, o sea, aumentar más de lo normal. En cuanto a la presión arterial tiende a disminuir un poco. La presión arterial tiende a disminuir un poco, pero se puede mantener entre 120 y 70. No puede aumentar de 120 a 80, así como lo saben ustedes con la hipertensión normal en una paciente que no está embarazada, que no debe, la presión arterial no debe aumentar de 120 a 80. Igual en la embarazada tampoco puede suceder. La presión venosa puede variar bastante durante el embarazo y eso ocurre por estas razones que vamos a ver. Fíjense, en la mujer embarazada, ¿verdad? La mujer embarazada siempre se debe acostar de lado. Siempre se debe acostar de lado porque al acostarse boca arriba tiende el feto tiende a comprimir la vena cava. Y al comprimirse la vena cava, entonces la circulación que viene de los miembros inferiores no sube y por eso se tiende a edematizar los miembros inferiores. Entonces es importante siempre que se acueste de medio lado. Entonces eso igual cuando la vayan a examinar siempre acostar la paciente de cúbito lateral izquierdo, porque por el derecho es que sube la vena cava superior. Recuerden que la vena cava superior sube por la derecha y la aorta baja por la izquierda. El corazón tiende a horizontalizarse, es decir, que si tú le haces un electrocardiograma, el eje tiende a dar a 0 grados. La cuenta blanca, los leucocitos, normalmente recuerden que no deberían subir por encima de 10.000. O sea, lo normal es entre 5 y 10.000, 5.000 y 10.000 leucocitos. Pero en la embarazada puede llegar hasta 12.000 y es dentro de lo normal. Obviamente el hierro sérico tiende a disminuir y es por eso que es una de
de los oligoelementos que debe consumir la embarazada. El aparato respiratorio aumenta el consumo de oxígeno porque obviamente hay alguien también dentro de la mujer que está también respirando con ella. Entonces aumenta el consumo de oxígeno y más bien la ventilación tiende a aumentar, pero cuando, cuando la paciente está acostada, se tiende a comprimir, ¿verdad? Se tiende a comprimir el abdomen hacia el tórax, entonces le cuesta expandir los pulmones y por lo tanto su frecuencia respiratoria tiende a aumentar. Aumenta la frecuencia respiratoria para ventilar todo lo que pueda por cada inspiración. El filtrado glomerular, eso es una de las cosas también que me gusta comentar porque el filtrado, ¿verdad? Tiende a disminuir porque como disminuye un poco la volemia, es decir, la cantidad de sangre, entonces también tiende a disminuir el filtrado glomerular. Y lo otro que ocurre mucho es que con el embarazo, ¿verdad? Con el embarazo se tiende a comprimir aquí en los uréteres, se tiende a comprimir en los uréteres, y entonces baja como decir más lento, baja más lento el líquido de la orina. La orina como tal baja más lento. Ajá, profesor, pero ¿por qué la embarazada entonces le da a cada rato ganas de orinar? Bueno, sencillamente porque el útero está encima de la vejiga. Entonces el útero al estar encima de la vejiga se pone a comprimir a la vejiga y entonces no aguanta muchas las ganas de orinar. La embarazada dice que siente como que si el niño está pateando la vejiga y entonces le da más ganas de orinar. Esta ectasia urinaria, es decir, esta detención que a veces se queda la orina en el riñón, esto puede llegar a producir infección. De hecho, eso fue mi tema de tesis como médico, las infecciones urinarias en las embarazadas. Entonces, por eso, a las embarazadas siempre es recomendable que cada vez que usted tenga ganas de orinar, orine, porque eso disminuye los riesgos de infección. De hecho, aumenta, como les digo, aumenta el riesgo de infección de que la infección llegue a los riñones. Una paciente normal que no está embarazada y que tenga una infección renal, es decir, una pielonefritis, no es causa de hospitalización por eso, pero una mujer embarazada con una pielonefritis es causa de infección de una vez. Perdón, es causa de hospitalización. Ajá, otras cosas, ¿verdad? Es que aumenta, ¿verdad? El estímulo de los melanocitos y por eso tiende a aparecer manchas en la cara o en otros sitios de la piel que se llama cloasma gravídico. A nivel del sistema nervioso, ¿verdad? Como les decía, se puede activar el parasimpático y entonces tiende a haber las náuseas, los vómitos, los mareos, hipotensión, todas esas cosas que pueden alterar el sistema nervioso. Entonces, a nivel del útero, ¿verdad? Hay hipertrofia vascular. El útero aumenta la cantidad de las células dentro de él, es decir, del miometrio, a nivel del miometrio. Y a nivel también de, obviamente, si voy a tener más células, necesito alimentarlas. Entonces aumenta también los vasos sanguíneos que van a estar dentro de él. Entonces fíjense que un útero normalito pesa entre 30 y 60 gramos. Pero un útero que acaba de ocurrir el parto o la cesárea, va a pesar 1 kilo, 1,5 kilos. Entonces fíjense todo lo que aumentó en peso porque hay una hipertrofia, hiperplasia de las células. Es decir, las células aumentan en número y aumentan de tamaño. Como ya ustedes saben, ¿verdad? Que él se divide en cuerpo, cuello y lo que es el segmento inferior, que les dije en la clase pasada,
que el segmento inferior es el sitio donde se hace la incisión de la cesárea y por eso la operación de la cesárea se llama cesárea segmentaria. También les di en la clase pasada cómo se llamaba en el cuello, ¿verdad? Se llama, en el cuello uterino está el conducto cervical y que el huequito que está hacia afuera se llama OCE o orificio cervical externo y el que está hacia adentro se llama OSI, orificio cervical interno. Y les decía que cuando uno palpa y uno hace la medición de cuántos centímetros tiene de dilatación, eso se hace en el OSI. Se hace en el OSI. El OSI no es fidedigno porque pudiera estar abierto, sobre todo en la mujer que ha parido ya varias veces, puede llegar a estar abierto sin que ella ya esté en trabajo de parto. En cambio, el OSI siempre va a estar cerrado durante todo el embarazo. Entonces, fíjense, aquí está, como decir, la circulación del feto. Vamos a decir, cómo respira el feto. Entonces, de las arterias, de las ilíacas primitiva, entonces está la ilíaca externa y la ilíaca interna. En la ilíaca interna salen lo que se llaman las arterias uterinas. Salen las arterias, uterinas no, umbilicales. Salen las arterias umbilicales que van a pasar a través del ombligo y salen y entonces llegan a la placenta. Y en la placenta es que ocurre el intercambio de nutrientes y alimentos. Luego, ¿verdad? Eso regresa, esa sangre ya oxigenada, regresa por la vena umbilical, profesor, pero ¿cómo va a regresar oxigenada si está en una vena? Bueno, en este caso sucede así, porque no tenemos pulmones. Los pulmones están ahí, entre comillas, vamos a decir, de adorno, porque él no está respirando. Entonces viene la sangre oxigenada, llega a la aurícula derecha y de una vez pasa a la aurícula izquierda a través de un huequito que hay entre las dos aurículas, que se llama el foramen oval. El foramen oval entonces permite que ocurra el intercambio de una vez de la aurícula derecha de la aurícula derecha a la izquierda y de ahí sale la sangre por todo oxigenada para todos los sitios. Cuando el niño respira por primera vez, aumenta la presión intratorácica y hace que eso se cierre de una vez automáticamente, ese tabique. Que si no ocurre ese cierre, entonces obviamente el niño va a presentar cianosis, se va a poner azulito, va a tener dificultad respiratoria. Cuando tenemos una paciente embarazada, ¿verdad? Cuando, ¿cómo llamamos si el parto está a término o está antes de tiempo o está después de tiempo? ¿Y cuál es el límite de si es aborto o no? Entonces, antes de las 20 semanas, toda expulsión del feto o toda interrupción del embarazo antes de las 20 semanas se llama aborto. Es decir, si tú sacas la cuenta, hoy ella expulsó el feto y sacas la cuenta que hoy me da 19 semanas más 5 días, eso se llama aborto. Pero si tiene 20 semanas, entonces ya lo llamamos parto, que tiene ya su apellido que vamos a ver. Estos abortos se puede llamarse precoz si es menos de 12 semanas o aborto tardío si es más de 12 semanas. Ahora también la diferencia entre feto y embrión. Embrión se va a llamar hasta las 8 semanas. Hasta las 8 semanas. Después de las 8 semanas ya se llama feto como tal. Entonces, el parto a término, es decir, el parto que está en su fecha bien como es, ¿verdad? Es entre las 37 semanas y 42. Aquí está 42 semanas, pero es entre las 37 y 41 más 3. Entre las 37 y 41 más 3.
es el parto a término. Después de las 41 más 3 es postérmino y antes de la 37 es pretérmino. Ahora, también eso si lo hablan con un pediatra o con un obstetra es diferente. Si hablan con un obstetra, es como dice aquí. Si es con un pediatra, el pediatra dice no, de 37 semanas es pretérmino. De 38 semanas es que es a término. Entonces van a encontrar esa peleita por ahí. Entonces, bueno, ¿qué hace que, que comiencen las contracciones? Bueno, no se sabe a ciencia cierta, se ha buscado, se ha estudiado. Muchos dicen, varios libros pues dicen que la misma hipófisis del feto se da cuenta que ya está maduro. Se da cuenta que está maduro, secreta adenocorticoides a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal envía corticoides a la placenta que van a pasar posteriormente a la embarazada y que van a estimular a su hipófisis para que secrete oxitocina y comiencen las contracciones. Entonces, es más o menos una de las teorías que se dice en cuanto a eso. La secreción de adenocorticoides que va a estimular la secreción de oxitocina por parte de la hipófisis materna. Recuerden que las dos funciones de la oxitocina, ¿verdad? Es la eyección de la leche y las contracciones del útero. Aquí vamos a decir que se hacen estas órdenes médicas, uno se pone a escribir y tal para ingresar a la paciente, ¿verdad? Y entonces vamos a ver un poquito de la fisiología del trabajo de parto. Entonces el trabajo de parto, ¿verdad? Es el progresivo borramiento y dilatación del cuello uterino en presencia de contracciones uterinas que normalmente llevan a la expulsión del producto de la concepción. Te dirán, profesor, pero eso está como complicado. Es sencillamente yo tengo un útero, ¿verdad? Este es el cuello cervical con la vagina. Entonces, sencillamente lo que me está diciendo esto es el progresivo borramiento y dilatación del cuello uterino, ¿verdad? Que ocurre en la presencia de contracciones uterinas que finalmente me van a lograr, ¿verdad? La expulsión del chamito por el canal del parto. Esto puede darse por inicio espontáneo o inducido. Se le coloca oxitocina a la paciente y va a inducir que comiencen las contracciones. Espontáneo es como lo acabo de explicar en la lámina anterior. Y este trabajo de parto puede ser a término, pretérmino o postérmino. Todas estas cosas, ¿verdad? Van a ocurrir durante el trabajo de parto. Van a ocurrir fenómenos activos y pasivos. Los activos es que sencillamente van a haber contracciones uterinas. Las contracciones uterinas van a dar entonces los fenómenos pasivos. El cuello cervical, o sea, ya vamos a decir, la hipófisis sabe, bueno, ya llevamos tantas semanas de embarazo, entonces empieza a enviar bastante progesterona al cuello cervical para que se ablande y entonces permita que se dilate. Si el cuello está duro, él no se va a dilatar y no va a permitir el paso del feto, pues, de que se dilate. La ampliación del segmento inferior, que yo les decía en aparato reproductor femenino, de que la parte del segmento del útero, ¿verdad? Se dilate. La expulsión del tapón mucoso. En el canal cervical se pone un tapón de moco para evitar que nadie entre y nadie salga por ahí. Entonces, en el momento ya cuando estamos a término del embarazo, hay esa expulsión de tapón mucoso y a veces eso trae un poquito de sangre y a veces la mujer embarazada, acude al ginecólogo solamente por eso. Y es algo dentro de lo normal. Entonces, como les decía en el muñequito aquí, fíjense, aquí tenemos que los elementos para el trabajo de parto, los elementos del trabajo de parto es
un motor, que es el útero, un canal, ¿verdad? Que es la pelvis y el cuello, y un objeto que es el feto, que son lo que representé aquí. Un motor que es el útero, un canal por donde va a pasar el señor que va a salir, un canal que está compuesto por el cuello, el útero y la misma pelvis. Si la pelvis no tiene el tamaño adecuado, obviamente el chamito tampoco va a poder salir. Entonces, el, esto, esto es como sucede en las ondas de contracción uterina. Siempre inician en una de las trompas y empiezan a contraerse, a contraerse, a contraer, contraer todo el útero y van hacia abajo. Siempre deben llevar esa dirección. Se contrae desde aquí y van hacia abajo y se va contrayendo todo el útero en esa misma en ese mismo orden, porque si no el chamito no va a descender. Obviamente, ¿verdad? En la de la hipófisis, cuando ya se está cerca del trabajo de parto, entonces aumenta la producción de oxitocina. De hecho, el mismo útero aumenta los receptores de oxitocina para que puedan aceptar a la oxitocina, que es la que va a dirigir la contracción. Entonces, si no hay contracción, si no hay receptores de oxitocina en el útero, no va a haber contracción. Entonces los estrógenos se van a encargar de sensibilizar al útero, es decir, de aumentar los receptores. En el útero suceden varias cosas, ¿verdad? Aumenta el tono muscular. Entonces es la presión, ¿verdad? Que normalmente va a haber presión de contracción. Aumenta la intensidad, que entonces, o sea, el tono es cuando él está relajado. ¿Se acuerdan cuando le daba la clase en neuro? Que el tono es el nivel de contracción del útero cuando él está relajado, pero él se mantiene su cierto nivel de contracción. Y la intensidad, si es ya la fuerza muscular, es decir, la contracción como tal en el momento de la contracción, que puede aumentar hasta 30 y 60 milímetros de mercurio. La frecuencia aumenta, cada vez va aumentando más. La frecuencia normalmente debe ser de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, y esto se lo graban de una vez. Las contracciones deben durar 45 segundos aproximadamente y deben ser más o menos de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Ver, cuando ustedes le van a contar las contracciones a la paciente, ustedes la acuestan allí de medio lado izquierdo, colocan la manito en el fondo del útero y ahí están todos los 10 minutos, contando cuántas contracciones va a tener. Como normalmente uno es inexperto y no sabe, a veces no sientes a la palpación que está ocurriendo una contracción, entonces tú le dices a la paciente que te avise cuando viene la contracción y así tú te vas entrenando. Avíseme cuando esté empezando a sentir la contracción. Entonces tú vas entrenando a tu mano, sentir a la palpación cuando el útero, cuando el abdomen se le está colocando duro a la paciente y entonces tú sientes que se está contrayendo. Entonces en ese momento con tu relojito, ¿verdad? O con el celular, empiezas a contar cuánto tiempo está durando la contracción. Tú le dices a la paciente, avíseme cuando se acabe la contracción. Entonces ahí así va. Entonces, para que haya un trabajo de parto efectivo, es decir, para que por fin salga el feto, debe haber de 3 a 5 contracciones de 45 segundos en 10 minutos. Si esto no ocurre así, ese chamito no va a salir. Es decir, si hay 2 contracciones en 10 minutos y son de 30 segundos, eso no va a salir. Ahí tú le puedes decir a la paciente, váyase para su casa otra vez, vean cuando tenga más contracciones. De hecho, esa misma cuenta la pueden sacar ellas. Si tú la enseñas, pues. Entonces, como les decía, en los cuernitos, pues en las trompas de falopio, existe un marcapaso que se van a ir turnando, el izquierdo y el derecho. Existe un marcapaso para que envíe la onda de contracción
y entonces ocurra pues la contracción como tal del feto, del útero. Entonces aquí vemos, fíjense que cuando se contrae, esta parte del útero, aquí está, esto es lo que se llama el segmento del útero. Entonces yo les he dicho, esto es el cuerpo del útero, el segmento es un pedacito aquí y aquí es el cuello. Entonces, cuando se contrae el útero es como si él se agarrara desde el cuello y esta onda de contracción enviara el feto hacia abajo. Como si él se agarrara del cuello y tirara hacia abajo lo que es el feto. Fíjense aquí, igual en un útero normalito, ¿verdad? Esto sería el cuello del útero. El segmento es algo bien cortico y el útero, y el cuerpo, pues, el cuerpo del útero. Pero cuando en un útero que está grávido, pues, embarazado, fíjense cómo es el cuello, el segmento es bastante largo y el cuerpo. En el segmento, como les dije, es que se hace la herida o sea, la incisión de la cesárea y por eso que se llama cesárea segmentaria. Entonces fíjense cómo aquí está el cuello, ¿verdad? Y aquí se dilata ya completamente, ya está pronto para el parto. Hay teorías también en cuanto a qué es lo que causa el dolor en la embarazada. La mayoría acepta esta que está de primero, que existe una hipoxia de las células miometriales, es decir, que en el momento que se está contrayendo el útero, él deja de recibir oxígeno. Y cualquier tejido que deja de recibir oxígeno duele. Entonces, por estar 45 minutos contraído, 45 segundos, perdón, contraído, entonces por eso da el dolor. Entonces, tenemos la fase 0 del trabajo de parto, es bueno cuando está en las mismas gestación. La fase 1 del trabajo de parto ya es cuando todo el mecanismo se empieza a preparar para que se comience el parto. Entonces hay aumento de la contractibilidad, de la actividad contráctil del útero. De hecho, ustedes le pueden preguntar a una embarazada y ella te va a decir que después de las 35 semanas o después de las 34, 35 empezó a sentir contracciones por allá, pero una que otra. Es como que el útero se está entrenando para el trabajo de parto, se está activando para responder a la oxitocina y también para que el cuello se vaya reblandeciendo y dilatando. Entonces ya en la fase 2 es como tal, ¿verdad? Cuando ya estamos en el propio trabajo de parto. Obviamente una alta respuesta a la oxitocina y entonces dentro de la fase 2 tenemos los periodos, que son los que vamos a ver a continuación. Los periodos son dilatación, que es todo el momento de que dilata, mientras dilata el cuello. Tenemos la expulsión, que es el momento cuando ya dilató y ahora por fin va a salir el feto. Y el alumbramiento se le llama al periodo que es de la expulsión de la placenta. El alumbramiento no es la expulsión del feto, sino de la placenta. Ya la fase 3 es la recuperación completa de todo el sistema reproductor de la mujer. Entonces, cuando la mujer llega, ¿verdad? Se llena toda esta hoja de trabajo de parto, ¿verdad? Aquí está, esto es lo que se llama un tocógrafo, que es como con un papel igual del electrocardiógrafo, pero es para eso y entonces él va a medir las contracciones uterinas, así como el electrocardiógrafo mide las contracciones ventriculares, el tocógrafo mide las contracciones uterinas. Entonces, ya cuando tiene cierta dilatación, ¿verdad? Tú puedes ayudar a romper las membranitas para que salga el líquido amniótico y de hecho eso ayuda también a que haya a que se acelere un poco más el trabajo de parto porque entonces se tiende a encajar ya la cabeza en la pelvis de la paciente. Aquí están las características que puede tener el líquido amniótico, que normalmente, ¿verdad? Es claro con grumos o lechoso.
Eso es el feto a término. Cuando está pretérmino tiende a estar sin grumo. Y los otros cuando está meconial, es decir, cuando evacuó dentro del útero, lo que se llama meconial, va a tender a venir verdoso, claro, cuando es hace poquito, pero cuando ya hace rato tiende a ser verde oscuro o hasta negro. Entonces, lo que yo les iba a decir, cuando uno hace el tacto, ¿verdad?, de la paciente, uno va a ver varias características del cuello, que es la posición, que el cuello, creo que aquí, la posición, que el cuello tienda a estar hacia adelante y no hacia atrás. Si me cuesta hacer la palpación del cuello, es porque está hacia posterior. La consistencia es que el cuello debe colocarse blando. La longitud, ¿verdad?, es porque, fíjense que el cuello, este es un cuello normalmente, ¿verdad? Entonces cuando tú haces el tacto, tú puedes pasar tu dedo por el fondo de saco vaginal, y tú metes tu dedo por aquí y tú llegas a palpar así como la cabeza del feto. Entonces tú más o menos mides la longitud del cuello, que si se dan cuenta, fíjense la progresión de esta foto, fíjense, esto es normal, un cuello de aproximadamente 4 centímetros. Entonces, a medida que van avanzando las contracciones, el cuello se va poniendo más pequeño. Es como que si se uniera para acá, ¿eh?, con el útero como tal. Eso es lo que se llama borramiento del cuello. ¿Ves? Ahora pasemos a esta. ¿Ves? Ya casi no queda cuello y aquí está bastante finito. En el caso de la multípara, casi siempre ella tiene su cuello un poquito más abierto, ¿verdad? Y se tiende a borrar mucho más rápido. Eso es lo que es el borramiento, tú lo colocas como por porcentaje, la dilatación en centímetros. Entonces tú igual pones tu dedo en el canal cervical hasta el conducto cervical interno. En el conducto cervical interno, si entra un dedo, entonces tú dices, normalmente no dices que tiene 1 centímetro de dilatación, sino que normalmente tú dices un dedo. No, cabe un dedo. Bueno. Cuando ya entran 2 dedos, entonces ya tú dices 3 centímetros. Entonces ya tú te vas a ir acostumbrando a medida que vas haciendo tactos, y la separación de los dedos, que esto sería por la propia sección que tú tengas, de que tú sentir cuánto puedes abrir de los dedos, y entonces tú vas sumando cada vez más, si es 4, si es 5 centímetros, hasta 10, que es lo normal que debe dilatarse. Y las membranas ovulares, es decir, la bolsita, que si está íntegra o ya fue rota por ti o la misma paciente rompió fuente. Igual se mide la frecuencia cardíaca fetal, si está más entre 160 o si está más de 160, entonces hay taquicardia fetal y eso puede significar que hay sufrimiento fetal, que el feto está sufriendo por alguna falta de oxígeno, etc. Entonces tú también en el tacto debes palpar el cráneo del feto y saber hacia dónde está dirigida la cara, porque dependiendo de hacia dónde está dirigida la cara, hay posiciones en las que él no va a poder salir. Por ejemplo, si la cara está completamente hacia arriba, es difícil que ocurra el parto. Bueno, con este meme lo que quiero mostrar es que cuando vienen las contracciones, eso no lo para nadie. Eso no lo para nadie. Entonces, si sencillamente tú le dices a la paciente que no, que no vayas a parir, ¿qué tal? Porque esta es una historia que muchas veces sucede. Entonces la paciente te pare en la camilla donde ella estaba esperando que se dilatara completo. Y entonces hay veces que tú te pusiste a hacer otra cosa, ¿verdad? No te diste cuenta y la paciente viene y va a parir en la plena camilla. Entonces, es una apuesta del ginecólogo con el estudiante. Si te para en la camilla esa, pagas la torta. Entonces viene la enfermera y te ayuda, con el permiso de mi mamá. Viene y te ayuda y le dice a la enfermera,
Puje, señora, puje, no importa. Cuando le dices eso a la paciente y estaba tratando de aguantar las ganas, buenas noches, ya eso no lo para nadie. Muchas veces también, em, aquí les aconsejo, a ver si se acuerdan de que cuando tengan en obstetricia, no maltratar a la paciente de manera verbal. Pues muchas veces le dicen, ah, bueno, pero abre las piernas. Ah, bueno, pero cuando hiciste el niño, sí las abría, que no sé qué. La paciente está con angustia. Recuerden que está en un sitio donde nunca había estado. Donde, bueno, si es a veces adolescente, obviamente tiene mucho miedo. Todas esas cosas. Entonces ustedes sumarle que la van a estar juzgando, diciéndole cosas, entonces es peor. ¿Mm? Eso no, finalmente eso no es problema de uno. O sea, uno está aquí para atender el parto. Más nada. Que si lo tuvo, que si fue planificado, que si no, que si sí, que si fue así, ¿no? Eso no es problema de uno. Entonces, sencillamente, darle la mayor atención posible para que ella se sienta tranquila, ¿verdad? Y tú puedes ayudar. Una de las cosas que ayudan es que tú le dices a la paciente, le vas a explicar, tú le explicas a la paciente mientras está esperando que dilate, que le vienen las contracciones y todo eso, tú le vas a explicar de una vez en ese momento todo lo que va a suceder allá adentro cuando la pasen a la sala de parto como tal. Entonces, una de las cosas que tú le tienes que explicar, mire, cuando vayas a pujar, vas a pujar abajo como si vas a hacer pupú. No es que vas a pujar aquí en la garganta arriba, que estás haciendo como que si estás pujando. No, no, no. Vas a pujar abajo como si te vas a hacer pupú. Muchas, de hecho, se hacen pupú. Pero no importa. Eso que va, bueno, ¿qué vas a hacer? Eso pasa. Entonces le das esas instrucciones y todo, y con eso ayuda a la paciente. Una cosa así, no se les ocurra darle la mano a la paciente, porque a veces estamos varios, pues, bueno, estoy yo que estoy atendiendo el parto y están mis compañeros que están ahí como ayudando cualquier cosa. Entonces viene y algún compañero viene y le da la mano a la paciente como que para darle apoyo moral. No, eso ni se les ocurra, porque en ese momento la mujer saca una fuerza no sé de dónde, como si fuera Hulk, que te puede doblar la mano. De verdad que es una fuerza mucho. Entonces, cuando la mujer le va a agarrar la mano, no, 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 señora, ven acá. Agárrese aquí la camilla, aquí tiene un tubo. Agárrese bien fuerte ahí. Claro, tú con mucha cordialidad. Pero ni se le ocurra que le agarre la mano o que les agarre así el brazo, el antebrazo. Los puede hasta rajuñar y todo y ni se da cuenta. De verdad. Entonces, bueno, en el momento en que estamos ya en el parto, ¿verdad? Eh, cuando ocurre cuando ya estamos en el periodo de la expulsión, ¿verdad? Ocurre que el bebé ya se ve así, el feto, y es lo que se llama que está coronando, que está coronando. Entonces tú debes medir, ver si el feto pasa o si debes hacer un corte de la vagina que se llama episiotomía. La episiotomía normalmente debe hacerse hacia un lado, normalmente lo hacemos hacia el lado derecho, por lo menos yo que soy derecho lo hacía de esta forma hacia el lado derecho, siempre con la otra mano protejo la cabeza del bebé, no le vayan a cortar el pelito también, y entonces hacen la herida. La herida quirúrgica, pues, la deben hacer en el momento que él está coronando, no es que lo van a hacer antes porque me da miedo, no sé qué, no. Deben hacerlo en el momento que está coronando, que esto está finito, que las paredes vaginales están finitas y son más fáciles de hacer. Y sobre todo después es más fácil de suturar. Es medio complejo esa sutura, pero bueno, después aprenderán. Entonces aquí está, bueno, cuando ya está coronando, ¿no? Y entonces se hace la episiotomía. En ese momento, ajá, que no les dije, no deben hacerlo hacia abajo, porque eso se lo dije también en aparato reproductor femenino. Si ya lo hacen hacia abajo, le dan al rafe medio, le dan al sitio de inserción de todos los músculos pélvicos, del músculo del periné, y buenas noches. Entonces se une la vagina con el recto y eso es algo complicado, bien complicado. Entonces, perdón. Entonces, una de las cosas es que protejamos el periné. Cuando el feto ya está saliendo, colocamos la manito aquí como impidiendo de que no se vaya a desgarrar aquí a nivel del periné.
sale la cabeza, luego salen los hombros, sale un hombro primero, lo que se llama el libro llama el hombro anterior, es decir, el que está más hacia adelante en cuanto a la posición de la madre. Sale primero el hombro anterior, normalmente se jala el feto un poquito hacia abajo, con cuidado, ¿verdad? Se jala hacia abajo, sale el hombro anterior y después se lleva hacia arriba y termina de salir el hombro posterior. Y traten de, ahí van a estar pendientes de que no se le vaya a caer. Tiende a caerse porque viene con líquidos, resbaloso y todo eso. Entonces, bueno, aquí ya finalmente nace, ¿verdad? Esperar la expulsión de la placenta. La expulsión de la placenta puede durar entre 10 y 30 minutos. Y eso va a suceder espontáneamente. El útero se sigue contrayendo, ¿verdad? Se sigue contrayendo y entonces eso hace que se despegue la placenta. Y al despegarse la placenta solita va a salir. No tiren de la placenta ustedes mismos porque entonces puede que se invagine el útero y buenas noches. Se imagina como una media y bueno, se voltea eso. Es un problema porque hasta puede dejar estéril a la paciente. Bueno, estos eran antes las pinzas para ampliar el cordón umbilical, nunca las vi. Se debe revisar la placenta que tenga lo que se llaman, la placenta tienen unos lóbulos que se llaman cotiledones. Todo eso se debe revisar, que estén los cotiledones completos, porque si no, quiere decir que se quedó alguno en el útero y eso lo deben sacar, porque si no, se va a infectar. Y bueno, aquí se colocan las huellas del recién nacido, las huellas del piecito y las huellas de la madre para que eso se compruebe al salir como tal de la hospitalización, o sea, cuando se le dé de alta. Y bueno, esto es todo lo que uno escribe normalmente en el parto, todo lo cómo atendiste el parto, que nació, sexo tal, peso, talla y todo lo que se escribe en las órdenes médicas, la historia del recién nacido que debe llenar, cuánto pesó, cuánto talló y todo eso, cuánto duró en trabajo de parto. Muchas veces llegas así después de tu primer parto. A veces el líquido amniótico no salió completo y cuando sale el feto sale todo ese poco de líquido amniótico que quedó detrás de él y te baña. Entonces, bueno. Igual, siempre les digo que traten de hacer obstetricia en los meses finales del año cuando los R1 están aburridos ya de atender parto. O cuando les toca obstetricia en los primeros meses tienen que estar peleando con los R1 porque los R1 están fiebrudos atendiendo parto. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.